En un casino lleno de humo, Don George, ciego y de 80 años, empujó sus últimas fichas al centro sin ver las cartas. Los otros jugadores rieron con desprecio. El croupier barrió las fichas sin piedad. George apretó los puños bajo la mesa. La oscuridad siempre fue mi castigo. Ahora también es mi única compañía. Con mano temblorosa, sacó un papel arrugado de su bolsillo. La escritura de su rancho de 5 hectáreas. Un murmullo helado recorrió la sala. La puerta se abrió con un chirrido y entró Brandon, el dueño del casino, con una sonrisa afilada. Así que este es el legendario ranchero. ¿Vino a apostar su tierra, viejo? Eso es más estúpido que jugar sin ver. Es lo único que me queda, y no pienso irme de este mundo sin pelear. Entonces le ofrezco un trato. Tengo un caballo negro, Lucifer. Ha tumbado a 20 jinetes profesionales. Si usted, ciego, logra domarlo, le perdono la deuda. Si falla, el rancho es mío para siempre. Acepto. No tengo nada que perder que no haya perdido ya. Prepárese, porque voy a domar su demonio. Con la noche cayendo, Don George regresó a su pequeño rancho polvoriento. El aire olía a tierra seca y derrota. Sus manos rugosas recorrieron la cerca de madera, sintiendo cada grieta como un recuerdo. Aquí María solía esperarlo con una sonrisa. Su voz aún susurra en el viento. En la puerta del establo, una pequeña marca tallada con un cuchillo viejo. El nombre de su hija, borroso pero visible. Ella huyó cuando yo perdí la vista, y nunca supe si fue por mi culpa. Apretó la escritura en su bolsillo. La tierra olía a pasado y a promesas rotas. Dios, dame fuerzas. No puedo fallar otra vez. Este lugar es lo único que me queda. Se arrodilló en la tierra seca y susurró una oración que solo el viento escuchó. Ciego o no, lucharé. Por María, por la hija que perdí, por esta tierra. Se incorporó con una determinación que no había sentido en años. El rancho no caería. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora. En la plaza del pueblo, todos hablaban de la apuesta. ¿Un viejo ciego contra Lucifer? Esto es una historia que debo cubrir. Sin perder tiempo, se dirigió al pequeño archivo municipal, donde los recuerdos dormían bajo una capa de polvo. Allí, entre trofeos olvidados, encontró uno pequeño con una placa desgastada. George Martínez, campeón nacional, 1982. ¿Será el mismo Don George? Este pueblo escondía más de lo que aparentaba. Mientras tanto, Brandon, rodeado de sus socios en el casino, se jactaba de su próxima victoria. Ese viejo está ciego y acabado. Lucifer lo destrozará antes de que pueda tocarlo. Y cuando fracase, ese rancho será mío, como todo lo demás en este pueblo. Tengo que averiguar la verdad. Hay algo grande aquí y no voy a quedarme de brazos cruzados. Así, el pueblo entero esperaba el duelo, sin saber que el misterio del viejo era más profundo. El día señalado, la plaza se llenó al amanecer. Todos querían ver al viejo ciego enfrentar a la bestia. Brandon llegó con sus hombres, y tras ellos, un relincho salvaje anunció a Lucifer. Un caballo negro como la noche. El animal se encabritó, con los ojos desorbitados y las pezuñas golpeando el suelo, levantando polvo. Entonces, un silencio extraño se abrió entre la multitud. Don George apareció, su bastón marcando el camino. Ese hombre es distinto. No camina como alguien resignado, sino como quien ya ha visto la muerte. Miren al valiente, listo para su última humillación, anciano. Este caballo lo hará pedazos. No le temo a los animales, joven. Les temo a los hombres sin alma como usted. Suelten a Lucifer. Que el viejo vea lo que es el verdadero poder antes de morir aplastado. María, dame valor. No puedo ver, pero siento su miedo y su rabia.
No somos tan distintos. Lucifer resopló con violencia, pero George no retrocedió. El duelo estaba a punto de comenzar. Don George dio un paso adelante, adentrándose en el corral. Lucifer se alzó de nuevo, bufando con furia. Pero entonces el viejo comenzó a tararear una vieja canción de cuna, apenas un susurro. El caballo se quedó inmóvil, confundido. 40 años atrás, un joven George sonreía junto a su esposa, María, y su pequeña hija en un día de feria, hasta que un toro enfurecido lo embistió. Los cuernos le arrebataron la vista y, con ella, a su familia. De vuelta en la plaza, George avanzó lentamente, con la mano extendida, guiado solo por el sonido de la respiración del animal. Sus dedos rozaron el aire hasta tocar el hocico tembloroso de Lucifer. El caballo no atacó, solo resopló, como si reconociera algo. George deslizó la palma por el cuello sudoroso, sintiendo cada músculo tenso. La multitud contuvo el aliento. Es imposible. Está domando al demonio solo con sus manos y su voz. No puede ser. ¿Qué truco está usando este viejo? Tranquilo, muchacho. Yo también perdí todo por culpa de otros. Sin soltar al caballo, Don George se quitó lentamente las gafas oscuras. El pueblo entero contuvo el aliento. Sus cuencas vacías reflejaban una historia de dolor. La multitud, antes burlona, quedó en silencio sepulcral. Acercó sus labios a la oreja del animal y susurró palabras que solo un alma rota podía entender. Tú también fuiste quebrado por manos crueles, pero ahora no estás solo. Elena, entre la multitud, acercó su cámara con manos temblorosas. No podía creer lo que estaba grabando. Esto es un milagro. La ceguera le ha dado un poder que nadie más posee. Brandon apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su sonrisa arrogante se desvaneció. Termine con este circo. No vine a ver un romance, sino una doma o su rendición. Pero George no se inmutó. Lucifer relajó su postura por completo, apoyando la cabeza en el hombro del viejo. Eso es. Siente mi calma. Ahora, juntos, vamos a demostrar que lo imposible existe. Lentamente, Don George comenzó a pasar sus manos por todo el cuerpo del caballo, como si leyera un mapa invisible. Sus dedos se detuvieron sobre viejas cicatrices, marcas de látigo ocultas bajo el pelaje negro. Lucifer se estremeció por un instante, pero luego exhaló pesadamente y apoyó la cabeza sobre el hombro del viejo. También fuiste azotado por alguien que debía cuidarte. Las cicatrices no se ven, pero el alma las recuerda. La multitud murmuró al darse cuenta de lo que aquellas manos ciegas habían descubierto. Brandon apretó la mandíbula y palideció. El viejo ciego estaba revelando un secreto que él conocía demasiado bien. George siguió susurrando y el caballo respondió, frotando su hocico contra su pecho, como sellando un pacto. Está curando heridas que nadie más podía ver. Este hombre no es un domador, es un sanador. Brandon retrocedió un paso involuntario. Su arrogancia se desmoronaba mientras el pueblo entero juzgaba en silencio. El sol del atardecer bañó a aquel hombre ciego y a su caballo herido, unidos por un sufrimiento compartido. No necesito silla. Denme una soga simple. La confianza no se monta con cinchas. Con movimientos precisos de un pasado que su ceguera no podía borrar, George anudó la soga alrededor del cuello del animal. Luego, sus manos descendieron por las patas del caballo, palpando cada coyuntura como un viejo doctor. Se detuvo en el menudillo. Allí encontró una inflamación sutil, una lesión mal curada que explicaba la furia del animal. También a ti te lastimaron para quebrarte, ¿verdad? Pero ningún hueso roto explica el dolor del alma. Elena bajó un momento la cámara. Una lágrima rodó por su mejilla al entenderlo todo. No está domando un caballo, está reconociendo a un compañero de sufrimiento. George se incorporó despacio,
la soga en su mano derecha, la izquierda aún acariciando el cuello del animal. Ahora, amigo, caminaremos juntos. No te pido que me lleves, solo que confíes. El caballo resopló suave y dio un paso adelante, como invitando al viejo a lo imposible. Tomó aire y, con la agilidad oculta que solo la memoria del cuerpo concede, metió el pie en la soga y se impulsó hacia arriba. Lucifer se tensó por completo, con las orejas aplastadas, un temblor recorriendo cada músculo, pero no se encabritó. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Muchos se llevaron las manos al pecho, otros se cubrieron la boca. Lo ha logrado. El ciego está montado sobre el caballo indomable. Esto es historia. George aferró la crin con ambas manos. Su cuerpo recordaba ritmos de décadas pasadas, inmóvil sobre el lomo. Tantos años, pero mi alma no ha olvidado cómo se siente la libertad. Una lágrima solitaria escapó bajo sus gafas oscuras, trazando un surco en el polvo de su mejilla. Esto no puede estar pasando. El viejo debería estar en el suelo, no ahí arriba. Pero George no se movió. Sintió el aliento del caballo, el latido bajo sus piernas, y simplemente esperó. El mundo contuvo el aliento. Lo imposible acababa de comenzar. Apretó suavemente con las rodillas, y Lucifer comenzó a caminar lento, como si entendiera cada orden no dicha. El caballo se movía solo por las señales sutiles del ciego, sin riendas, sin vista, solo por la confianza. La multitud enmudeció. Todos los ojos estaban clavados en aquella imagen imposible que desafiaba la lógica. Entonces un sollozo rompió el silencio y otros se unieron con lágrimas surcando rostros curtidos por el sol. Mientras tanto, Elena se escabulló de la plaza, con la cámara colgando, impulsada por una corazonada periodística. Entró corriendo al archivo polvoriento del ayuntamiento, sus dedos temblorosos buscando entre legajos olvidados. Allí, sepultada en una carpeta, halló un periódico amarillento con fecha de 1982. El titular la dejó sin aliento. George Martínez, 12 veces campeón nacional, cegado en trágico accidente. Don George fue una leyenda. ¿Y nadie en este pueblo lo reconoció? Contempló el papel, la verdad ardiendo en sus manos, mientras desde afuera llegaban los llantos de la plaza. De repente, sin una orden audible, Lucifer aceleró el paso hasta un trote suave y acompasado. El cuerpo del viejo se balanceaba instintivamente, sus manos rozando la crin, mientras una oleada de recuerdos lo asaltó. Por un instante, su mente lo llevó a su juventud, el rugido de la multitud, los trofeos, la gloria del campeón imbatible. Pero entonces la embestida del toro, el dolor cegador, la oscuridad permanente y el silencio de quienes lo abandonaron. George se aferró a la realidad, bloqueando el pasado, apretó los talones y se concentró en el presente. Lucifer, sintiendo la tensión del jinete, suavizó el paso y estabilizó el trote, como si lo protegiera. Desde la barrera, Brandon observaba, pálido como un muerto. Algo en la postura del viejo le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué ese vaquero se mueve como si hubiera hecho esto toda su vida? No es un simple granjero. Pero antes de que pudiera articular una orden, Lucifer resopló y aceleró aún más, como queriendo desatar su poder. El momento de la verdad se acercaba. George sabía que pronto tendría que soltarlo todo o fracasar, pero Brandon, ciego de rabia, gritó a sus hombres que detuvieran la demostración. No podía soportar la humillación. Los hombres avanzaron, pero la multitud, ahora del lado de George, formó una barrera humana y les bloqueó el paso. George escuchó la conmoción y supo que era su momento. Se inclinó sobre el cuello del caballo y susurró algo inaudible. El caballo negro explotó en un galope ciego, guiado solo por la confianza, mientras George levantaba los brazos como en sus días de gloria. La plaza estalló en llanto y vítores. Incluso los más escépticos se llevaban las manos al pecho. Brandon, furioso, intentó abrirse paso,
pero la gente lo ignoró. Su poder se desvanecía entre la multitud. Elena, que había vuelto del archivo, alzó su cámara temblando para grabar la escena imposible. Es el campeón nacional, y ni siquiera necesita ver para domar al demonio. El caballo y el viejo se fundieron en una sola silueta, desafiando toda lógica, toda crueldad, todo abandono. Por un instante, el tiempo se detuvo, y el pueblo supo que aquel momento se contaría por generaciones. Después de un circuito vertiginoso, George apretó las rodillas y Lucifer se detuvo con una docilidad imposible. El caballo giró la cabeza y frotó su hocico contra la mejilla del ciego, arrancando un sollozo colectivo. Esto es un truco. La apuesta es nula. Este viejo no tiene derecho. Usó engaños. Antes de que pudiera seguir, Elena se abrió paso entre la multitud, alzando su teléfono y un periódico amarillento. No es un truco. Este hombre es George Martínez, 12 veces campeón nacional, el domador más legendario de México. La plaza enmudeció. El nombre flotó como un espectro, transformando al viejo ciego en una figura mítica. Brandon palideció. La sangre abandonó su rostro al oír ese apellido, como si una puerta olvidada se hubiera abierto. George Martínez, ese nombre está escrito en los papeles de mi madre. Mientras tanto, George seguía sobre Lucifer, completamente quieto, como si la revelación no lo sorprendiera. La multitud rodeó ahora a Brandon, sus gritos de reclamo ahogando cualquier excusa que intentara balbucear. Brandon se abrió paso a empujones, con el rostro descompuesto por la humillación. Huyó hacia su automóvil sin mirar atrás. Condujo como un loco hasta su mansión vacía. Allí, en su despacho, abrió un viejo baúl polvoriento que no tocaba desde la infancia. Sus dedos temblorosos encontraron un sobre amarillento con la letra de su madre. Lo abrió con cuidado, como si el pasado fuera a quemarlo. Dentro halló también una fotografía descolorida. Un joven George sonriendo junto a una adolescente que se le parecía demasiado. La carta decía: «Perdóname, papá. No pude soportar tu ceguera. Me recordaba mi culpa por aquel accidente. Te quiero, Isabela». Apenas pudo controlar el temblor. Sus ojos se posaron en otro documento, un acta de nacimiento que asomaba del sobre. Nombre de la madre: Isabela Martínez. Nombre del padre: George Martínez. La verdad lo golpeó como un latigazo. Todo el desprecio, la apuesta cruel, las burlas se volvieron contra él. No puede ser. Mi abuelo. Es él. Todo este tiempo. Quedó arrodillado en el suelo, rodeado de los fantasmas de su familia, con el alma hecha pedazos. Se levantó tambaleándose, las lágrimas nublando su visión. Corrió hacia el ala de servicio, donde aún vivía su vieja nana. La encontró en la cocina, tejiendo. Al verlo, la anciana palideció. Sabía que ese momento llegaría. Tú sabes la verdad. ¿Quién fue mi madre realmente? ¿Por qué me ocultaron todo? La nana soltó el tejido y se persignó. Luego, con voz quebrada, confesó lo que había jurado no revelar jamás. Dijo: su madre, Isabela, huyó tras el accidente de su padre. Cambió su apellido, borró todo rastro. Se sentía culpable. Nunca superó haberlo abandonado. Le prohibió a todos mencionar a su abuelo. Murió hace 10 años, aún con ese peso. Mi madre también abandonó a su padre, y yo repetí su crueldad sin saberlo. Brandon cayó de rodillas de nuevo. Esta vez no por rabia, sino por un dolor que le quemaba el pecho. He sido el mismo monstruo que despreciaba. Todo este poder fue para tapar la misma herida. Secó sus lágrimas con rabia. Una decisión se abrió paso en su pecho. Debía reparar lo que había roto. Ahora, Brandon regresó a la plaza con el traje arrugado y los ojos hinchados. La multitud, al verlo, se abrió en silencio. George seguía sobre Lucifer inmóvil.
Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie entendía qué haría el magnate. Brandon se detuvo a pocos metros de Lucifer y se arrodilló en el polvo, sin importarle su traje de lujo. Abuelo, Alzó la escritura del rancho con manos temblorosas. George se llevó una mano al pecho. Los labios del anciano temblaron. Reconoció ese nombre. Oyó el eco de su hija en aquella voz. Isabela, ¿eres su sangre? Brandon asintió sin poder hablar. Las lágrimas cortaban los surcos de polvo en su rostro. George soltó la crin y extendió sus brazos ciegos hacia el nieto que nunca supo que existía. El abrazo se selló bajo el sol anaranjado. La escritura del rancho cayó al polvo, olvidada. Brandon recogió la escritura del suelo y la deslizó en las manos temblorosas de su abuelo. le prometo, abuelo, todo será restaurado, pero deme la oportunidad de conocerlo. George asintió lentamente, las manos aún torpes, con el papel apretado contra su pecho. Luego alzó los dedos temblorosos hacia el rostro de su nieto. Tocó la nariz, la mandíbula, las cejas, el mismo contorno de Isabela. Tienes sus huesos, su respiración. He esperado tanto este momento. Brandon contuvo un sollozo y apretó la mano de su abuelo contra su mejilla. El silencio en la plaza se rompió con un aplauso suave, luego más fuerte, como un oleaje. Lo lograron. El viejo campeón y su nieto. La familia venció al odio. Lucifer, quieto, relinchó suavemente y bajó la cabeza, como si él también entendiera. Aquella noche, el rancho no solo se salvó, se llenó de una bendición que ningún dinero podía comprar. El video de Elena se volvió viral en cuestión de días. Millones vieron al viejo ciego cabalgar al demonio. Don George volvió a ser el héroe que siempre fue. El pueblo lo aclamaba cada vez que aparecía. Brandon vendió su casino y se mudó al viejo rancho. Ocupó la habitación que una vez fue de su madre. Abuelo, enséñeme todo, desde cómo cepillar un caballo hasta cómo leer el viento. Tiene el mismo fuego que su madre, pero en sus ojos veo el dolor de la culpa que ella cargó. Los días se convirtieron en meses. Lucifer no se apartaba del viejo, lo seguía como un perro fiel, pero con el tiempo, el peso de 82 años empezó a doblar su espalda. Descanse, abuelo. Usted ya domó al diablo. Ahora déjeme cuidarlo a usted. Es curioso. Pasé décadas en la oscuridad y ahora es mi nieto quien me trae la luz. Los atardeceres en el rancho se volvieron más largos y silenciosos, como si el tiempo mismo se detuviera a escuchar. Una tarde serena, el corazón de Don George empezó a rendirse. Brandon no se apartó de su cama. La habitación olía a madera vieja y a los jazmines que Elena había traído del jardín. No llores, muchacho. Ya no hay oscuridad. Veo a mi María. Veo a tu madre, Isabela. Brandon apretó la mano del viejo, las lágrimas cayendo sobre las sábanas de algodón. Abuelo, no se vaya. Apenas lo estoy conociendo. Tantos años ciego, y ahora, en este instante, la luz es más bella de lo que recordaba. El pecho de George se elevó una última vez. Una sonrisa quedó atrapada en sus labios. Fuera, en el corral, Lucifer lanzó un relincho largo y quebrado, como si supiera. Elena, apoyada en el marco de la puerta, se cubrió la boca. El silencio llenó el rancho. Así, sin ruido, el viejo campeón domó su último imposible, la muerte misma. El día del funeral, el pueblo entero cerró sus puertas. Todos querían despedir al viejo campeón. Brandon caminó al frente, cargando el trofeo oxidado de 1982 en sus manos. Cuando el ataúd pasó frente al corral del rancho, Lucifer forzó la puerta con el hocico y salió sin que nadie lo llamara. Se colocó detrás del féretro
con la cabeza gacha, y comenzó a caminar solo, como si una mano invisible lo guiara. Ni siquiera los presentes lo tocaron. Era como si el espíritu de Don George lo guiara. La multitud volvió a llorar, pero esta vez no por un milagro, sino por el hombre que demostró que la ceguera no detiene la visión. Brandon volteó y vio al caballo. Las lágrimas corrieron por su rostro al entender que el amor de su abuelo trascendía la muerte. Nadie se atrevió a detener al animal. Avanzó en silencio, como un guardián oscuro, hasta el cementerio. Fue el último acto imposible. Un caballo indomable rindiendo homenaje a su amo ciego. Cuando la tierra cubrió el ataúd, Lucifer bajó aún más la cabeza y permaneció allí, inmóvil, hasta el anochecer. Semanas después, Brandon y Elena se sentaron en el porche del rancho, bajo el mismo cielo que George amaba. Las fotos del joven campeón descansaban sobre sus rodillas, descoloridas pero llenas de vida. Prometí que este rancho sería un lugar de sanación para caballos heridos y para almas rotas. Acarició a Lucifer, que se había acercado sin hacer ruido. El caballo relinchó suavemente y apoyó el hocico en su hombro. Brandon ha cambiado. Ya no hay arrogancia en sus ojos, solo la humildad de quien ha sido perdonado. En el interior de la casa, sobre la repisa, el trofeo de 1982 brillaba restaurado, como nuevo. Ese trofeo no solo es un recuerdo, es la prueba de que las segundas oportunidades existen. Brandon asintió, guardando las fotos en un álbum que llevaría siempre consigo. Abuelo, no solo me enseñaste a domar caballos, me enseñaste a domar mi propio orgullo. El rancho siguió en pie, no como un lugar de pérdidas, sino como un santuario de redención. En el comedor del viejo rancho, 2 fotografías colgaban en la pared. El primer retrato mostraba a un joven George Martínez, campeón nacional, con su trofeo brillante. El segundo, a Brandon junto a Lucifer, el caballo negro que unió destinos. El narrador, como un eco del pasado, pronunció las palabras finales. En aquella plaza polvorienta, un viejo ciego le enseñó al mundo que la familia es como un caballo negro. A veces hay que domarla sin verla, solo con el corazón. La imagen se desvaneció lentamente, dejando solo el silencio, pero el mensaje permaneció, tan eterno como el amor de un abuelo. Y así, la leyenda del vaquero ciego se convirtió en inmortal. Las fotos en la pared brillaron una última vez, y el rancho durmió en paz.